Lunes 27 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos a nuestros compañeros Lautaro, Carolina y Andrea. Muy buenos días, feliz inicio de semana laboral para ustedes, compañeros. Andrea, el presidente realizó un anuncio el día de ayer en el marco precisamente de las movilizaciones. 10 centavos menos en las gasolinas extra Ecopaís y también en el diésel. ¿Cómo estás, Vero, Carolina, Lautaro? Amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Así es, el día de ayer ya se pronunció el presidente Guillermo Lasso sobre esta reducción de los precios tanto en la gasolina extra Ecopaís y en el diésel. Además, aseguró que los actos que él ha denominado como de sabotaje en estas movilizaciones no quedarán en la impunidad. También ya se pronunció la CONAIE. Nosotros le tenemos los detalles de aquí en Noticias 7. Correcto, Andrea. Carolina, este fin de semana se llevó a cabo el debate en la Asamblea Nacional por el pedido de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Así es, hola, ¿qué tal, Vero, compañeros, amigos televidentes? Pues ha sido un debate sumamente extenso que se empezó el día sábado, ayer también hubo una jornada de 8 horas y se suspendió para continuar el día de mañana. Pero ¿de qué se ha hablado y cuáles son los argumentos que se han presentado en el Pleno del Legislativo? Les vamos a contar más adelante. Y en ese marco también se derogó el estado de excepción que se mantenía vigente. Lautaro, muy buenos días. Hoy se convocaron nuevas manifestaciones, inclusive del gremio de los taxistas, que en un principio dijeron que no iban a participar en el paro. Así es, Vero, buenos días, Carolina, Andrea, amigos televidentes. Efectivamente, el estado de excepción en 6 provincias del país ya no aplica desde el fin de semana. Esto permite que haya la libertad de asociación y de reunión en espacio público. En cuanto a las movilizaciones nuevas, efectivamente hay discrepancias, porque un sector del taxismo ha dicho que sí se va a plegar al paro, mientras que otros dirigentes dicen que no van a intervenir, porque sus vehículos son su medio de trabajo y prefieren continuar con sus labores. Organizaciones entonces que están divididas, Lautaro. Perfecto, hacemos entonces una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos, iniciamos. Mediante una cadena nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que ha decidido bajar el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos y el diésel en 10 centavos por galón. Además, se refirió a los eventos suscitados estos 15 días de movilizaciones y aseguró que ninguno de estos delitos quedará en la impunidad y todos aquellos que los han cometido serán inmediatamente llevados ante la justicia. Para los que no quieren dialogar, no insistiremos, pero tampoco podemos esperar para dar las respuestas que nuestros hermanos en todo el Ecuador tanto ansían. Asumimos directamente el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos, con resultados reales para que nunca más pseudo dirigentes los vuelvan a engañar. Para los que siguen con la violencia y causando terror, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y devolver a la ciudadanía la tranquilidad que requieren para vivir en paz y trabajar y prosperar. He decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. Los ecuatorianos debemos volver a la normalidad. Debemos con optimismo y fe retomar la senda del progreso para todos. Lo que también ha dicho es que se va a destinar 226 millones de dólares al año en ese subsidio. Además, el Ministerio de Finanzas haya dado, digamos, este análisis global de cuánto implicaría esta inversión. Ya ha dicho que por cada 10 centavos menos, el impacto sería de 111 millones de dólares por gasolina y 115 millones de dólares por diésel. Pero ¿cómo quedan los precios de las gasolinas, Lauta? Justamente, entonces, la diésel queda
está en 1,80 con esta reducción de los 10 centavos, mientras que la Extra y la Ecopaís en 2,45. Ese es el monto que empieza a aplicar desde ya, porque el decreto fue suscrito anoche, ya está aplicando, es decir, si usted va a una gasolinera, entonces ese es el precio que queda. Lo que han dicho el decreto, perdón, es que iniciaría el martes 28 de junio. Así es, el día de mañana inicia ya pues la aplicación y rige y está vigente ya la aplicación de este decreto. Y como contexto, recordemos que uno de los principales puntos, de hecho el número 1 de la CONAIE, era justamente la gasolina. Y justamente ese primer punto, ellos lo que solicitaban es que la diésel, por ejemplo, baje a 1,50, la gasolina Extra y Ecopaís a $2,10, y también se pedía entrar ya en el proceso de focalización a los sectores que necesitan este subsidio. Ellos mencionaban que sea la agricultura, los campesinos, pero justamente la CONAIE se ha pronunciado sobre esto, Vero. Así es, la madrugada de hoy, la CONAIE emitió un comunicado en donde se refirió al anuncio del primer mandatario, precisamente a lo que él pues manifiesta de la reducción a los precios de los combustibles. Aseguraron ellos que se reunirán en la Asamblea General para tomar las resoluciones pertinentes, de tal manera que estaremos pendientes entonces precisamente de cuáles van a ser las manifestaciones de los dirigentes de la CONAIE. Claro, porque entonces reiteramos, la CONAIE lo que pide es que todavía, o bueno, en su propuesta inicial, es que todavía faltan 30 centavos más de reducción. Es decir, de los 40 centavos que pedían, de los precios que estaban vigentes, a lo de la CONAIE, el gobierno ya accedió en 10 centavos, pero todavía faltan estos 30 centavos que esto es parte del análisis que están realizando como movimiento indígena para que podamos conocer qué sucede en el país. Mientras tanto, el paro continúa. Así es, mencionada en este comunicado que pudieron ver hace pocos minutos que nosotros lo sacamos, pues que ellos ya anticipan un criterio, y es que han mencionado que no es suficiente y es insensible por parte del primer mandatario esta decisión que se ha tomado, pero si bien es cierto, justamente en este documento que fue publicado esta madrugada se menciona esto, pero se ha dicho que se va a analizar para tomar una decisión. Aún así, ellos mencionan en uno de los párrafos: nuestra lucha no cesa ni tampoco el derecho a la resistencia, y la protesta sigue vigente. Específicamente lo que ellos dicen es que analizarán que las bases se puedan unir a participar en espacios técnicos y eficientes de diálogo para que los temas no resueltos, como la derogatoria de los decretos minero y petrolero, la garantía de derecho al consentimiento, la protección de los 21 derechos colectivos y la moratoria de las deudas, sea garantizado. Lo que ellos han dicho es que ya 5 de los puntos de los 10 que ellos habían puesto sobre la mesa se han contestado. Otro de los anuncios, compañeros, que vale la pena destacar acerca de las manifestaciones del presidente de la República es que todos los actos de violencia que hayan infringido la ley no quedarán en la impunidad. El gobierno establecerá precisamente las acciones pertinentes de denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se dé el proceso respectivo, las investigaciones y sobre todo las sanciones de cualquier acto de vandalismo o de destrucción de cualquier tipo de bien público en el Estado. Sí, compañeros. De hecho hay 143 personas aprehendidas en estos ya 15 días de manifestaciones y un total de 4.196 eventos de alteración al orden público. Y en ese sentido también el uso progresivo de la fuerza estará presente en las diferentes zonas donde se puedan ubicar los focos rojos o donde permanezcan las manifestaciones, que de todas maneras se está notando que ahora son un poco más, digamos, pacíficas, folclóricas, tienen evento de música. Esperemos entonces que las marchas se desarrollen precisamente en este tipo de contexto. Por otra parte, el fin de semana se realizó el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional para analizar el pedido del bloque de UNES de adelantar las elecciones del 2025 y con ello destituir al presidente Guillermo Lasso. El proceso se efectuó desde las 18 horas del sábado de manera virtual. Por parte del gobierno estuvo el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, mientras que más de 70 asambleístas pidieron la palabra para intervenir. Carolina. Así es, fue, como mencionábamos ya, un debate bastante extenso. En la primera jornada del día sábado hubo 37 intervenciones, además también de una comisión general en la que se recibieron a representantes de organismos de derechos humanos que también presentaron sus argumentos referente a la situación de lo que está ocurriendo en el país. Como ustedes escucharon, Fabián Pozo, el secretario jurídico de la presidencia, fue quien fue delegado por el presidente de la República para ejercer su derecho a la defensa. Pero ¿qué se ha mencionado durante este debate? Yo puedo destacar dos cosas particulares. La primera es que, haciendo sumas y restas, pues efectivamente habrían 70
77 votos para poder alcanzar esta moción, para poder apoyar, y habrían 55 para un posible archivo de la moción. En todo caso, ninguno de los dos tendrían lo suficiente apoyo. Pero además, los disidentes de la izquierda democrática han presentado una alternativa en este debate. Han mencionado que al no haber los votos ni para uno ni para otro lado, lo que se debería hacer es congelar, poner en la congeladora este punto en la agenda y esperar a ver el avance de los diálogos que ya se iniciaron. De hecho, el día sábado el presidente Saquicela estuvo reunido con representantes de la CONAIE y también del gobierno. Pero, ¿qué se ha mencionado? Pues escuchemos lo que dijo la representante de Creo, Rina Campaín, y también Alejandro Jaramillo, disidente de la izquierda democrática. Tumbar a un gobierno legítimamente no beneficia a nadie más que a los golpistas que están atrás de esta medida. Con el paso de los días nos fuimos dando cuenta cuál es la verdadera agenda que pregonan. No es otra que asaltar el poder que no ganaron en las urnas. Durante estos días de manifestaciones se infiltraron en la lucha indígena, intentando caotizar e incendiar el país para que se configure el escenario de conmoción social. Junto con mis compañeros, resolvimos que la única estrategia para que el gobierno cumpla es que emita decretos y resuelva los puntos más importantes de las demandas de la CONAIE, que es la suspensión de este punto en la convocatoria. Compañeros y compañeras asambleístas, no hay que mentirle a la ciudadanía, no hay que decirle cosas que no existen. Ustedes lo saben que no existen los 92 votos. Muy bien, ¿qué es lo que ha ocurrido este fin de semana y por qué hemos visto a tantos asambleístas que han tomado o que han hecho uso de la palabra? El artículo 130.2 de la Constitución es claro en señalar el proceso que tienen para la destitución del presidente Guillermo Lasso a través de este mecanismo que es la muerte cruzada. Cada asambleísta podría tomarse 10 minutos, es decir, los 137 podrían hacerlo. Lo que pasa hasta ahora es que aún hay una lista de legisladores que están por hacer uso de esta palabra. Lo que se ha realizado el día de ayer y el día sábado solo es el debate, es decir, aún no hay votación, pero evidentemente ya han adelantado algunas bancadas por quién se va a inclinar, si tanto para negar su voto o darlo a favor. Lo que ocurrirá el día de mañana es que posiblemente se acabe el debate y luego la Asamblea tendrá 72 horas para resolver este pedido de destitución. Luego de las 72 horas deberían encontrarse 92 votos al menos para que surja o tome efecto esta destitución del presidente Guillermo Lasso. Pachacutic ha dicho que ellos deben plegarse a la decisión de sus bases, que es evidentemente este derrocamiento del presidente por no contestar los 10 puntos que planteó la CONAIE. Mientras que del lado del gobierno, del lado oficialista, el secretario jurídico lo que dijo es que no hay ninguna prueba de que exista crisis ni tampoco conmoción interna. Esto a propósito del estado de excepción que incluso fue derogado minutos antes de que iniciara esta sesión. Y también, como otro dato que es interesante contarle a nuestros amigos televidentes, la asambleísta Belén Cordero le pidió al CNE que todos los asambleístas de UNES que habían dicho, que habían renunciado públicamente, que entonces se cumpliera esto que ellos habían pedido y que fueran los alternos los que suban y participen en esta sesión. Sin embargo, no hay ni una sola renuncia formal, escrita, entregada. Yo quiero solo aclarar algo, y es que uno de los argumentos que presentó Fabián Pozo, el secretario jurídico de la presidencia, es que dentro de lo que establece la petición de UNES para poder activar este proceso, ellos mencionan que hay un incumplimiento de los ofrecimientos de campaña del presidente Guillermo Lasso, y eso justamente fue lo que se dijo en el debate en reiteradas ocasiones. ¿Qué ha dicho él? Pues que si esto fuera cierto, el camino es una revocatoria del mandato y no una destitución a través de la Asamblea Nacional, que son dos procesos distintos, y que, si ustedes recuerdan, se está llevando a cabo ya un proceso de revocatoria en el que quienes lo están impulsando, pues está en el momento en el que el CNE está analizando las pruebas que ha presentado el Ejecutivo. Ahora también hay otra cosa que decir, y es que Pachacutic está dividido y se mostró dividido durante el debate. Por ejemplo, la expresidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, mencionó que ella no va a sumarse
a la votación a favor de la destitución, porque ella ha dicho que justamente UNES, junto con el Partido Social Cristiano, fueron los que orquestaron su destitución, que ella la califica como ilegal, y además asambleístas como Rafael Lucero han dicho, y no solamente él, también otros de la izquierda democrática han dicho que han recibido amenazas, incluso sus familias, mientras se estaba llevando a cabo el debate, personas acudieron a sus casas en sus ciudades donde ellos residen a amenazarlos y amedrentarlos para que voten a favor de la destitución. Importante entonces realizar precisamente esa diferenciación acerca de estos procesos y cuál es el formato legal mediante el cual se puede establecer cada uno de ellos. Ahora hacemos una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos con los detalles acerca de un asalto que recibió por parte de, no podemos decir manifestantes, son delincuentes, un convoy humanitario en la vía Cuenca-Molleturo. Ya les tenemos los detalles después de la pausa. Ya regresamos. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen esta mañana, y como les habíamos anticipado antes de ir a la pausa, la información es la siguiente. Un convoy humanitario fue atacado el domingo por parte de delincuentes en la vía Cuenca-Molleturo con explosivos, según denunció el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su cuenta de Twitter. El convoy llevaba alimentos y medicinas para suplir el desabastecimiento en la capital de la provincia de La Suay. Pero en esa zona del país también hay preocupación porque los cierres viales no permiten el ingreso de tanqueros con oxígeno para hospitales y centros de salud de Cuenca, lo cual pone en riesgo, y obviamente esta es una situación sumamente complicada, pone en riesgo la salud de los pacientes. Justamente lo ha dicho ayer el Ministerio de Salud, hay mucha preocupación por este desabastecimiento de oxígeno. Para hospitales son más de 230 personas, pacientes que están en diferentes casas de salud de Cuenca, 51 de estas personas en UCIs, que es la unidad de cuidados intensivos, y sin oxígeno, su vida está en bastante riesgo. Recordemos también que la semana anterior fallecieron 2 personas que estaban en ambulancias que no pudieron llegar a los hospitales por el cierre vial. Entonces, en esto también es parte de lo que está perjudicando el desarrollo tanto del tema de salud, porque entonces no pueden llegar los tanqueros con oxígeno que se movilizan por varias partes del austro, no pueden pasar, e incluso, como hemos visto ya en imágenes, hay un atentado que es un ataque terrorista, según lo va a procesar la Fiscalía. Lo que han dicho también ya pues quienes trabajan en estos hospitales es que desde hace 8 días aproximadamente el hospital público Vicente Corral Moscoso no recibe el oxígeno. Lo que ellos habían dicho y adelantado también en estos días anteriores es que solo tenían oxígeno hasta el día martes. Sin embargo, se conoció este fin de semana que la Cruz Roja va a realizar un corredor humanitario para poder dejar avanzar a los tanqueros, a estos camiones que llevan el oxígeno y abastecer no solo a los hospitales públicos, sino también a los privados. Y justamente la provincia de La Suay es en estos momentos una de las que mayor preocupación da debido a que está sitiada, y por eso, justamente por las manifestaciones, es que ha habido estos inconvenientes no solamente en el tema de oxígeno, también de alimentos y abastecimiento de gasolina. Pero además recuerden ustedes, compañeros y también amigos televidentes, que en la provincia de Pichincha también se dio algo parecido la semana pasada, cuando un convoy fue atacado, o los militares que estaban resguardando este convoy fue atacado por un grupo de manifestantes. Aquí también falleció una persona y militares quedaron heridos. Uno de ellos justamente se encuentra todavía internado en el hospital militar recibiendo la atención médica. Mencionaban que tiene que tener este cuidado en la casa de salud. Pero tenemos ahí un comunicado. Lautaro, cuéntanos. Justamente estamos viendo en pantalla el pronunciamiento oficial del Ministerio de Salud, en el cual critican este atentado o este ataque contra el convoy humanitario. El Ministerio de Salud está haciendo un análisis en todos los hospitales de la red pública para conocer cómo está el abastecimiento de oxígeno y, de ser el caso, tomar medidas. Pero también se hace un exhorto directo a los habitantes de Molleturo, que es esta localidad muy cercana a Cuenca, para que permitan el paso tanto de estos camiones humanitarios que tienen medicinas, que tienen oxígeno, que tienen alimentos, que no se les permite ingresar. Entonces están apelando a la sensatez de estas personas que se han plegado a esta movilización, a este paro, para poder lograrlo. Pero recordemos también que de parte de la dirigencia de la CONAIE, que son los que han convocado el paro, ellos han dicho claramente, tienen que permitir a todos los que están participando y están dentro de esta lucha, como ellos lo denominan, tienen que permitir que los convoyes humanitarios lleguen a sus lugares de destino.
Ahora, esta investigación que ya lo mencionamos que va a abrir la Fiscalía es por el presunto delito de terrorismo que está tipificado en el 366 del Código Integral Penal con penas de hasta 13 años de prisión. Es importante entonces que las autoridades pues realicen precisamente las investigaciones para dar con los culpables. Ahora, existe también mucho debate sobre quiénes son los culpables verdaderos de este tipo de problemas. Claro, siempre se va a hablar de los denominados infiltrados. Y recordemos que se ha criticado bastante de que la protesta social es una cosa, pero esto se está convirtiendo en violencia social, según lo dijo las Fuerzas Armadas, uno de sus principales autoridades, luego sobre todo de lo que ya comentó Carolina. La semana pasada vimos como otro convoy en Pichincha fue atacado y según están diciendo las autoridades y las propias dirigencias de la CONAIE, esto se está desvirtuando porque esa no es la lucha legítima que se está pidiendo, no es un tema social, sino que ya estamos viendo agresiones y sucesos de presunto terrorismo. Sin embargo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, derogó el estado de excepción que regía en 6 provincias de nuestro país mediante el decreto ejecutivo 461 suscrito la noche del sábado. La medida eliminó el toque de queda en Quito y volvió a permitirse la libertad de reunión y asociación en espacio público. El estado de excepción había sido aplicado tras los hechos de violencia que se registraron en el marco de las manifestaciones, como lo mencionó nuestro compañero Lautaro, principalmente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Así es, lo que vemos ahí, ya lo habíamos comentado también, esto a propósito del debate que se abrió en la Asamblea Nacional. Recordemos que este decreto pues ponía como, digamos, justificación o respaldo la conmoción del país, una conmoción interna. Sin embargo, minutos antes de que se iniciara el debate para la posible destitución del presidente Guillermo Lasso, se derogó este decreto, es decir, que actualmente estamos sin estado de excepción y también sin toque de queda en estas provincias, 6 provincias las que estaban en este decreto. Y la policía que ha mencionado, pues en estos días que ha durado el estado de excepción, ha reportado más de 4.000 eventos de alteración pública. También lo que ha dicho el presidente de la República, y lo dijo en una cadena internacional, que justamente es que si es que se llegara a ver otro tipo de incidentes, otro tipo de amenazas a la ciudadanía, pues se volverá a firmar otro decreto de estado de excepción. Esto es lo que ha mencionó la noche del sábado el primer mandatario, que dijo que por ahora no se descarta otro estado de excepción. Así es, recordemos entonces y reiteramos que en Quito ya no hay este toque de queda, que eso lo aplicó dentro del estado de excepción. Tampoco los militares pueden estar en las calles coordinando las labores con la policía porque ya no hay, según lo que dice el decreto, esta grave conmoción. ¿Por qué llegó el decreto a aplicarse? Bueno, porque en las 6 provincias mencionadas hubo actos de violencia, hechos también vandálicos, y eso promovió a que se aplicara el estado de excepción, que sin embargo durante estos 15 días ya, recordemos que tenemos 5 personas fallecidas, también tenemos eventos en 11 provincias donde se han realizado enfrentamientos y donde hay más de 170 personas manifestantes que han resultado heridas según cifras de la propia CONAIE. Sin embargo, es importante destacar, compañeros y amigos televidentes, que el municipio de Quito se ha pronunciado y en este caso, por ejemplo, para la ciudad de Quito, entonces permanece la suspensión temporal del pico y placa. Esto también es una medida importante porque muchas personas pueden preguntarse si una vez que ya se derogó el estado de excepción, el pico y placa vuelve a estar en vigencia. No, el municipio de Quito mantiene la suspensión del pico y placa para que usted pueda tener este conocimiento. Y en otro tema, pese a que la noche del viernes se observó el retorno de camiones con indígenas hacia sus comunidades en la sierra, la CONAIE insiste en que el paro nacional se mantiene y no se irán de la ciudad de Quito, donde aún permanece un grupo de manifestantes de la Universidad Central. Ahí estamos viendo nosotros las imágenes, amigos. El líder indígena, Leonidas Issa, aseguró que se quedarán en la capital hasta que obtenga una respuesta a los 10 puntos planteados. Mientras tanto, en el Parque del Arbolito volvieron a registrarse concentraciones. Este fin de semana hemos tenido también presencia de manifestantes en menos proporción que evidentemente de lunes a viernes. Sin embargo, sí hubo. Estuve haciendo un recorrido el día sábado, tanto por la Avenida Patria como también por la Tribuna de los Chiris, en donde también se concentraron manifestantes de esto, según ellos dicen, a favor de la paz. Estuvo liderada por también Andrés Páez, que es un actor político de hace muchos años. También estuvo liderada esta manifestación en la Tribuna de los Chiris. Sin embargo, no se registraron este fin de semana estos actos vandálicos que hemos visto en algunos días atrás. Y también, bueno, quería hacer
y quería también retomar un poco lo que habían dicho sobre la parroquia de San Antonio. Entendemos también que hay una comisión de derechos humanos en el lugar, tomando también testimonios de la ciudadanía en el sitio para mirar cuál fue realmente la situación que hizo que se tornara, digamos, en actos vandálicos todo este sector el día viernes o la madrugada del viernes pasado. Y el ministro Carrillo lo dijo el día viernes, justamente, que dio una rueda de prensa respecto a esto, y él mencionó que no descarta por ahora ninguna hipótesis sobre lo ocurrido en este sector y también en los otros puntos en donde se ha registrado decesos. Pero sobre lo que ocurrió el fin de semana en Quito, evidentemente, incluso Leonidas Issa dijo e hizo un llamado también a sus bases y seguidores que estaban en la capital para que puedan descansar durante esos días. Como ustedes vieron, hubo como un festival folclórico en el Ágora de la Casa de la Cultura y una manifestación de mujeres que se dio a cabo de forma pacífica durante el fin de semana, menor presencia de manifestantes y un grupo, como ya lo vimos el día viernes, incluso salió en la noche, se fue, dejó la capital. Pero veamos qué ocurre a lo largo del día hoy también y veamos también lo que ocurre a lo largo de la semana. Incluso la policía no dispersó a los grupos que se encontraban en la Casa de la Cultura, se les permitió realizar este tipo de eventos folclóricos como parte de las celebraciones del Inti Raymi, que es una de las festividades más importantes para la cosmovisión indígena. Se les ha permitido siempre y cuando se lleven a cabo en paz, y así fue tanto, como dijo Andrea, en la Tribuna de los Chiris, como acá en el sector del Arbolito. También se mantienen las concentraciones entonces en la Universidad Central. Para hoy, como dijimos al inicio de este informativo, se espera que entonces un sector del gremio taxista se pliegue a la paralización y, según habían anticipado, iba a haber cierre de vías. Sin embargo, también aclararon las personas que se van a incorporar en esta movilización de taxistas que no van a pinchar llantas como se había estado especulando, porque circularon en redes sociales audios y también videos de ciertos dirigentes que decían: todo taxista que no quiera sumarse a la paralización, pues vamos a atacar contra sus vehículos, como una forma de amedrentar o de obligarles a participar. Ya lo ha dicho la dirigencia, no lo van a hacer, y hasta el momento, bueno, no tenemos información de que ya se hayan unido a este paro o que estén cerrando las vías, que por cierto, la gran mayoría ya se están rehabilitando para el paso. Es que sobre ese tema, precisamente, Lautaro, compañeros, hay que establecer dos cosas completamente distintas. La primera es una manifestación pacífica, una manifestación en la que se puedan plantear ciertas demandas que se realiza al gobierno, pero de una manera en la cual todos veamos que existe una buena voluntad y además que son marchas totalmente genuinas y espontáneas. Y otra cosa totalmente distinta es el tema del vandalismo, del terrorismo y de los actos violentos que ponen en peligro no solamente la vida de los ecuatorianos, sino también el desenvolvimiento normal de las actividades que tenemos en la cotidianidad, en donde la policía, según el propio presidente de la República, tiene la autorización para aplicar el uso progresivo de la fuerza. Sabemos que hoy va a comparecer el ministro de Gobierno a la Asamblea, se van a establecer también ahí unos diálogos frente al accionar de la policía y sin duda se van a dar precisamente estas dos diferenciaciones que vale la pena comunicarles, amigos. Hacemos una pausa, hay también el pronunciamiento del Papa Francisco frente a lo que está sucediendo en el país. Ya regresamos con los detalles. De la mañana con 33 minutos. En este momento nosotros vamos a hacer contacto vía Zoom con el asambleísta Marlon Cadena. Él es el jefe de bloque de la Izquierda Democrática para conversar lo que ha ocurrido este fin de semana en el Legislativo. Buenos días, asambleísta. Muchísimas gracias por su tiempo y presencia aquí. Cuéntanos un poco sobre este debate que se realizó el fin de semana y más que nada para usted y su bloque. Hay tal vez ya un análisis de si es o no constitucional la destitución del presidente actualmente. Asambleísta, buenos días. Muy buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por la invitación. En realidad el pueblo ecuatoriano tiene que ir separando y analizando algunos elementos. Entre ellos, uno de los, creo que más importantes, es la dura realidad
que no se la puede dejar de lado que vive el pueblo ecuatoriano. Es decir, escasez de medicinas, falta de empleo, la inseguridad. No es que porque estos días hemos estado viviendo esta crisis han desaparecido los actos delictivos. En ese sentido, eso es innegable. Pero también hay que decirle al pueblo ecuatoriano que lo que se plantea a nivel de asamblea y lo que se ha planteado y en este momento concita la atención de todo el pueblo ecuatoriano tiene un trasfondo político. Y ese trasfondo político es que lo están empujando líneas discursivas, están empujando opinión pública e incluso actitud de muchos ecuatorianos a que esto se va a resolver solamente si se destituye al presidente. Ahí está el problema. Es constitucional, por supuesto, está dentro de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Están contemplados estos artículos. Pero lo que no se le dice al pueblo ecuatoriano es que después de esto, el presidente tiene la facultad, el presidente Guillermo Lasso, tiene la facultad de que solamente en un acto de una firma viene una muerte cruzada. ¿Eso qué significa? Significa que el presidente Lasso se queda a gobernar 6 meses, sin que nadie controle sus acciones, sin que nadie le pueda cuestionar sus decisiones, porque él va a gobernar vía decreto. Si en un año hemos visto los desaciertos, horrores y barbaridades de un presidente, en 6 meses, donde no hay un equilibrio, donde no hay controles, es prácticamente volver a un país en este lapso realmente caótico, donde el único que va a perder es el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, Entonces, pero eso le corto un momentito solo para tenerlo claro, pero eso ocurriría si es que él llama a muerte cruzada, es decir, si la asamblea llama, quedaría el vicepresidente. Es que en este momento, ya lo han dicho, hemos analizado, hemos visto, y por eso es que se han dado muchos incidentes, no hay los votos para la destitución del presidente. Por eso es que ayer muchos asambleístas denunciaron que han sido víctimas de llamadas, extorsiones y precisamente algunos incluso de amenazas de grupos que han ido a las residencias de los diferentes asambleístas para presionarlos y que apoyen a la destitución. En este momento no hay los votos. Y en el escenario que le ponía, y en este otro también escenario, porque nadie ha hablado todavía de vicepresidente, nadie habla de cómo va a ser lo que se viene. Entonces las fuerzas políticas serias, las fuerzas políticas que entendemos que esto ya hemos vivido periodos de desestabilización, periodos caóticos, donde el remedio resulta peor que la enfermedad, tiene que convocarnos a toda la ciudadanía, a todas las fuerzas políticas serias, que pensemos, no para el momento, listo, se va a Lasso, de 2 patadas se va a Lasso. ¿Qué va a pasar con el pueblo ecuatoriano si es que se queda el vicepresidente o si es que decreta él sin asamblea? Realmente el país va a tener un periodo de caos y desinstitucionalidad. Asambleísta, buenos días. Justamente dentro de legislativos también se ha mencionado que hay un intento de golpismo. ¿Usted cree que es así? ¿Que por parte de ciertos sectores en la Asamblea intentan dar un golpe de Estado? Bueno, están empujándole al pueblo. Lastimosamente, y mil disculpas lo que voy a decir, ha sido utilizada esta protesta legítima del pueblo ecuatoriano a levantar la voz. Ha sido manoseada. ¿Pero quiénes ¿Por qué? están detrás de esto? ¿Perdón? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes han manipulado? Es claro, quienes ya gobernaron el país. Ahora, quienes gobernaron el país y que persiguieron, ahora aparecen como quienes embanderan o son los adalides, por ejemplo, de las defensas de las causas indígenas. Por favor, hay que decirle al país lo que es.
Nosotros ya vivimos esto. Se tomaron las fuentes de agua, se extendió el área minera, se extendió la frontera petrolera, se hipotecó el país a otros países para producir petróleo a precio, vea, de gallina enferma. Hay que decirle al país lo que fue, lo que ya vivimos. Esas fuerzas políticas y los infiltrados dentro de las manifestaciones y de las protestas que tienen su razón de ser legítima, ¿sí?, están siendo aprovechadas y se quiere empujar. Ya no se piensa en el pueblo ecuatoriano, lo que se piensa es en un grupo, regresar a gobernar y hacer lo que antes hicieron. Y yo lastimosamente veo, y aquí hay que ser claros, en este momento, ¿qué es lo que se ha dicho siempre? Que si sube 5 centavos, si sube 10 centavos, la gasolina, absolutamente todo sube. Ayer nosotros recibimos ya un mensaje que el gobierno bajó 10 centavos el precio de la gasolina. Es decir, prácticamente ya una demanda de las peticiones que hubo de los movilizados ya fue atendida. Es necesario, y eso significa que hay una predisposición para sentarse a conversar. ¿Qué significa un diálogo, una conversación? Yo planteo una cosa, tú planteas algo y vamos buscando un punto medio que debe servirle al pueblo ecuatoriano. Yo creo que los movilizados, el campesinado, el movimiento indígena, tiene toda la razón. El pueblo ecuatoriano tiene toda la razón de protestar. Tiene toda la razón. Yo creo que las formas no fueron las adecuadas. Se permitió que en sus filas se infiltraran vándalos, delincuentes que han aprovechado esto para saquear, para sembrar el terror, para producir en la gente un rechazo. Hay un rechazo también, así como apoyamos. Aquí un 50% apoya, acá hay otro 50% que está en contra de una movilización violenta. Ahora, asambleísta, perdóneme que lo corte, pero para volver al tema central de esta propuesta de UNES, yo quisiera conocer si ustedes, como bancada de Izquierda Democrática, tuvieron reuniones o conocían o UNES les había anticipado esto que iban a hacer, porque son 92 votos. Entonces mucha gente se pregunta cómo se lanza UNES con esta propuesta si no tenían los votos necesarios. Sería muy importante saber si ustedes ya sabían que esto iba a pasar. Bueno, en realidad nosotros tenemos una línea orgánica donde hemos venido discutiendo planteamientos. Hay compañeros que están fuera de esa línea orgánica y entendemos que con ellos fueron los que conversaron, pero además de esto responde a algo. En realidad hay un descrédito y hay que no negarlo de la clase política de la Asamblea Nacional. En ese momento, el querer posicionar de parte de la bancada de UNES de que yo pongo a disposición del país mi renuncia, eso va a ser aplaudido por el pueblo ecuatoriano, porque en realidad en el pueblo ecuatoriano sienten que la asamblea no se hace absolutamente nada. Entonces eso ha llevado, y ellos lo que quieren es presionar, confundir. Lo que buscan es en realidad arrastrar el agua a su molino. Entonces entiendo yo que se juntaron dos situaciones. La primera es jalar en estas circunstancias el descrédito que tiene la asamblea, la clase política, los políticos, para decir, qué bien, ellos están poniendo generosamente a disposición del pueblo ecuatoriano sus puestos. Entonces la ciudadanía comienza a empujar. Y me imagino que dentro de las conversaciones que tuvieron con algunos compañeros de la Asamblea Nacional, pues les dijeron, bueno, pero ahí viene la segunda parte. Conforme vamos viendo los debates, ya muchos les han dicho que no. Muchos les han dicho que no. Entonces, sí es necesario que el pueblo ecuatoriano evalúe, comience a revisar un poquito lo que ya vivimos. Hemos vivido ya esto. Hemos vivido ya represión. Ustedes recordarán que le metieron preso a una persona por haber llevado una caricatura. Les persiguieron a los periodistas. ¿De qué libertad hablamos? ¿De qué derecho a la protesta estamos hablando? Por favor, se vuelven indigenistas a conveniencia.
feministas a conveniencia, defensores de la naturaleza a conveniencia. Cuando ustedes y todo el pueblo ecuatoriano recordará, y ahora todavía hablamos de que desaparecieron personas, de que murieron y fueron asesinados, de que fueron criminalizados. Por favor, Señor Cadena, lo que están empujando en realidad es a que el país nuevamente vuelva a ser capturado por un grupo de poder. Bien, señor Cadena, muy buenos días. Ahora, la pregunta es, ya ustedes como bloque, en definitiva, ¿cuál va a ser su postura y cuál es también las acciones? ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a tomar? Nosotros no apoyamos el 130, porque nosotros no pensamos en este momento, pensamos en lo que le vamos a dejar al país. En este momento creemos que es necesario pacificar, que el gobierno escuche, este gobierno insensato, escuche las demandas del pueblo ecuatoriano, solucionar todo y buscar, si es necesario, buscar todas las herramientas pacíficas, en condiciones pacíficas para el pueblo ecuatoriano, para que se vaya este presidente a la casa. Pero en este momento, en estas circunstancias, como nos quieren hacer creer, no es posible que nosotros apoyemos el 130 y el pedido de una bancada de UNES. Ahora, asambleísta, aquí los 47 legisladores de UNES hicieron público en sus redes sociales del viernes que ponían su cargo a disposición, pero luego se los ha cuestionado porque esto quedó en palabras. ¿Ellos tenían que renunciar o no tenían que renunciar? ¿Cómo se puede entender estos cuestionamientos dentro de la Asamblea? Bueno, en realidad es una pregunta que deben responder ellos. Sin embargo, yo creo que ahí sí recordemos lo que decían, una doble moral. Si yo quiero renunciar, yo cojo y pongo esto al servicio del pueblo ecuatoriano. Lastimosamente, como vemos, casi es un show y hay que recordarle al país lo que han venido haciendo. ¿Por quiénes hoy tenemos la ley tributaria? Cuando se mandó a archivar, ellos no votaron. Cuando todas las fuerzas políticas, Izquierda Democrática, pidió que se archive, ellos no votaron, de manera que pasó por el Ministerio de la Ley y ahora tenemos una ley tributaria que perjudica a la clase media, a la clase que produce trabajo y que le mete la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano. Ellos fueron los causantes. Revisemos lo que ha pasado. Ellos, en realidad, es necesario que, no hace falta golpes de pecho, es necesario que revisemos objetivamente todas las actuaciones, todas las acciones, y a partir de eso hablemos con coherencia, no a conveniencia. Muy bien, muchísimas gracias al señor Marlon Cadena, jefe de bloque de la Izquierda Democrática, por haber estado con nosotros en esta entrevista aquí en Noticias 7 en esta mañana. Que tenga muy buenos días y gracias. Hacemos una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos estaremos actualizando también el cierre vial. Les contamos ahorita que se suspenden las rutas alimentadoras en la estación Río Coca y la terminal de Carcelén. Ya regresamos con esto y más noticias. Seguimos informando, amigos televidentes. El Papa Francisco se pronunció ante la situación que atraviesa nuestro país, con 15 días de paralizaciones y actos vandálicos que se han registrado en algunas provincias. Mediante su cuenta de Twitter envió un mensaje de paz para finalizar con las hostilidades e hizo un llamado al diálogo como solución inmediata. También señaló que se deben respetar los derechos humanos, tanto de la protesta social como de las instituciones a cargo de controlar el orden. Sigo con preocupación cuando está cayendo en Ecuador. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Ecuador. Estoy cerca de ese pueblo y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. Solo con el diálogo se podrá encontrar la paz social, con especial atención a las poblaciones marginadas y pobres.
Atención amigos, la Policía Nacional denunció que un grupo de manifestantes ingresó a la Embajada de Egipto. Está ubicada frente al Parque del Arbolito para atacar desde allí a los uniformados. La irrupción se realizó el sábado mientras las fuerzas del orden aplicaban el uso progresivo de la fuerza para dispersar a la manifestación convocada en el sector de la capital. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas lograron controlar la invasión al espacio diplomático y desde la Cancillería se ofreció disculpas al embajador de la nación por lo ocurrido. Justamente lo que sucedió no es una invasión como tal, sino que ingresaron para desde ese punto poder enfrentarse a la policía, como se lo ha hecho en otros lugares. Inclusive recordemos que en la Universidad Católica también hubo ingreso de manifestantes para desde ahí poder contrarrestar al uso progresivo que aplica la policía. Esto, sin embargo, diplomáticamente hablando, es algo bastante grave porque es invadir un espacio que corresponde a otra nación, que el Ecuador en este caso le otorga a Egipto para tener su embajada. Por eso el canciller expresó disculpas y la situación ha quedado ahí, no ha pasado mayores en buena hora. Lo que dijo específicamente es: rechazo con total firmeza la violación del espacio diplomático de la Embajada de Egipto en Quito por parte de manifestantes violentos. Expreso mis disculpas al embajador y al país que representa. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han logrado controlar la invasión a la embajada. Lo que se explicaba también desde Cancillería es que el mismo embajador llamó a que la Policía Nacional pudiese intervenir porque evidentemente esto no puede ser solo, digamos, y tomando una palabra para decirlo, de oficio. Es decir, la Policía Nacional no solo puede entrar a la embajada, debería tener un requerimiento por parte del embajador, y esto fue lo que ocurrió el fin de semana. Ustedes tienen imágenes, lo ocurrido. Este video fue divulgado por la Policía Nacional en la que se ve cómo los manifestantes ingresaron a esta casa diplomática y desde ahí utilizaron varios explosivos, lo que parece ser explosivos o ciertos artefactos para agredir a los uniformados en el marco de las manifestaciones. No hay reporte de daños ni de personas heridas. Recordemos que la gran mayoría de inmuebles, de oficinas, de instituciones, de entidades, de empresas que laboran en ese sector del Arbolito, el Parque Elegido, están teletrabajando porque por el tema del cierre vial y también de las manifestaciones, pues sus labores se ven vulneradas y en peligro, así que en este caso no había nadie en la embajada y tampoco hubo daños, como sí hemos mencionado ya en otros lugares donde también hubo presencia de manifestantes. Acá en la embajada no. Para contarle a los amigos televidentes, está justo al frente del Parque del Arbolito, justo al frente. Por eso, cuando hubo la dispersión con los gases, pues se metieron y se treparon el muro para ingresar a este lugar. Otro de los temas importantes es la actualización sobre el tema de las clases. Y precisamente la ministra de Educación, María Abraham Pérez, informó que las clases presenciales se retoman en ciertos sectores de nuestro país, luego de un análisis en territorio y en el que se descartaron riesgos para los estudiantes. Tan solo en 60 cantones de 15 provincias se va a mantener la educación a distancia por las complicaciones para que los alumnos accedan a las instituciones educativas. Por eso, este lunes la gran mayoría de los estudiantes regresaron a las aulas. Así es, lo que ha dicho el Ministerio de Educación es que desde el día de hoy se retomará de manera, digamos, progresiva en distritos educativos de la capital y otras provincias de la sierra que tienen menos complicaciones de movilidad. Hay una lista en donde usted puede consultar que cantones también están habilitados. Este es el comunicado que sacó el día de ayer el Ministerio de Educación y es lamentable. Conversaba incluso con mis sobrinos esta semana, es la última de clases en la región Sierra Amazonía. Es decir, están completando ya los últimos exámenes y por tercer año consecutivo podrían hacerlo de manera virtual. Así es, justamente esta semana es la última de clases en muchos centros educativos de la ciudad de Quito y de la Sierra. Pero ¿qué ha dicho el municipio de la capital? Pues en un comunicado, el municipio de Quito dijo que 20 instituciones educativas y 14 centros municipales volverán a las clases, se mantendrán en clases virtuales desde este lunes 27 de junio. Esto debido a los incidentes que todavía se reportan en la capital y también por precautelar la seguridad de los estudiantes. Repetimos, en lo que respecta a la educación municipal, 20 instituciones educativas y 14 centros municipales de educación inicial continuarán en clases virtuales. Esto en el marco de que ya no hay un estado de excepción y que además se busca que la situación sea más controlada con el cierre vial, que fue lo que motivó a que los estudiantes no pudiesen ir a las instituciones educativas porque no había ni garantías de seguridad ni tampoco había paso en muchos lugares, y esto de a poco se fue incrementando. Primero eran en 3 provincias donde había esta educación virtual, luego ya subieron a 11 y ahora en cambio se da la vuelta completamente y según ha dicho el Ministerio de Educación
van a continuar analizando para que en lugares como por ejemplo en ciertos distritos de Quito, donde vean que ya hay garantías para que los alumnos vuelvan a las clases, pues en ese caso sí. Recordemos que el tema educativo no solamente afecta directamente al tema de estudiantes, sino que también a las empresas y a los pequeños locales que están alrededor de los colegios también se han visto afectados económicamente por la falta de alumnos en estos centros. ¿Qué distritos son los que estarán de manera virtual aún? Los distritos 5, 4 y 7, que incluyen parroquias como la Belisario Quevedo, la Cochapamba, Ponciano, Iñaquito, Jipijapa, Kennedy, La Concepción, Nayón, Centro Histórico, Zambisa, San Isidro del Inca, Ichimbía, La Libertad, San Juan, Quitumbe, Chillogallo y otras son las que aún permanecen en modalidad virtual. Y esto, según el Ministerio de Educación, sigue afectando a alrededor de 250,000 estudiantes. Tendrán que mantenerse aún en clases virtuales, pero también la ministra hizo una puntualización, y es que ya no solamente se trata por el tema de la violencia o por las manifestaciones y los cierres viales, sino también por el abastecimiento de combustibles, que en muchos casos, al no existir en ciertos lugares, esto impide que los niños puedan trasladarse a sus centros educativos. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un estrago también de los 15 días ya que vamos de movilizaciones aquí en el Ecuador. Bien, amigos televidentes, nosotros vamos a cambiar de tema y ahora les vamos a contar un poco para tener buenas noticias, porque la idea no solamente es tener malas noticias, sino también noticias que nos alegran la mañana y sobre todo que nos den mucho orgullo como ecuatorianos. El karateca ecuatoriano José Acevedo ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Acevedo superó en la final al dominicano Anderson Soriano para adueñarse y ganar el oro en la división de 84 kilogramos. Ahí estamos viendo al campeón. En esta jornada, Valeria Echeverri y Fred Proaño también alcanzaron medallas de bronce. Bien para los ecuatorianos, compatriotas deportistas que están sobresaliendo internacionalmente. Justamente en medio de estas protestas que se han tornado violentas también en el Ecuador, y bueno, estas son buenas noticias. Ecuador está participando con una delegación bastante grande. Recordemos que los Juegos Bolivarianos anteceden a los Panamericanos. Ya tuvimos una medalla también con Miriam Núñez, nuestra ciclista que triunfó en la primera día de competencias, cuando ni siquiera se había inaugurado como tal este deporte. Yo aquí tengo el resultado de las medallas que hemos conseguido, porque Ecuador, si bien no está liderando como tal, que eso lo hace Colombia, hemos obtenido ya bastantes medallas. Vamos 2 de oro, tenemos 5 de plata y tenemos 7 de bronce. Una de esas también en la división de kata, en esta de deporte de karate, fue de Cristina Orbe, de la medallista Cristina Orbe. Ella se llevó también un bronce, además de los que ustedes ya mencionaron aquí. Además, bueno, si lo tenemos aquí la lista, fue también Brian Garboa, el equipo masculino de gimnasia artística, Jefferson Cepeda, Valeria Echever, Fred Proaño, Dayana Manos Salvas. Esos son algunos de nuestros deportistas ecuatorianos que ya están sumando medallas en los Juegos Bolivarianos en Valledupar. Así es, excelente noticia. Entonces, el reconocimiento que hacemos nosotros acá en nuestro espacio de información y también pues para que todos conozcamos cómo se están desarrollando los Juegos Bolivarianos en este momento y también el desempeño de los deportistas ecuatorianos. Bien por ellos y seguiremos entonces pendientes de qué sucede. Es momento de finalizar la presente emisión informativa, compañeros. Estaremos entonces siempre pendientes de informando a nuestros amigos televidentes sobre la situación que estamos viviendo, cuáles serán pues los motivos por los cuales se llegará a un diálogo, no se llegará a un diálogo con la CONAIE. Acaba de manifestarse que esta reducción del precio de los combustibles es una medida que, aunque ellos consideran que no es suficiente, sin embargo, podría ser una antesala para que puedan sentarse a dialogar las dos partes, que por parte del gobierno ecuatoriano sería la solución a este problema. Sí, hay que estar pendientes hoy, un día importante por lo que vaya a decir la CONAIE sobre todo el tema de la gasolina, que de parte del gobierno ya han dicho que son 600 millones de dólares de beneficio para el Ecuador con este anuncio de paquete de medidas económicas, pero reiteramos, todavía continúa el paro nacional y hay que esperar a la propuesta de la CONAIE. Para estar pendientes también, 8:30 se va a pronunciar el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Ya sabes, si es que no estamos nosotros conectados, usted léalo en el telégrafo. Con esto, muy buenos días a todos. Les esperamos a las 19 horas en punto con nuestro noticiero y también el reprise a las 22 horas, amigos televidentes. Buenos días. Buen día. Buenos días. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.
Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM.